Entonces voy a poner a grabar, comparto la pantalla y manos a la obra. A ver, vamos a hablar acerca de transformadores en esta vez. Vamos a ver la otra. Dije, ¿Sí? mi compañera Fran dijo que no tenía internet, algo así, que no se podía conectar. Entiendo. Seguramente, bueno, igual la práctica no terminamos hoy. Así que podrá ver el video que dejamos grabado hoy. No hay Ahí, problema. ya. Ahora, en el ámbito de los transformadores se tratan de una manera especial a los otros elementos de construcción de redes porque son uno de los elementos más importantes y costosos del sistema eléctrico, son los encargados de entregar la potencia. Como tienen altísima potencia, pues entonces estos equipos, si no están bien ensayados, uno puede tener un riesgo muy alto. El riesgo que se puede tener en estos equipos es de que falle el aislamiento. Yo les puse en el aula virtual, vemos si ya carga, un link con un paquete enorme de normas que están relacionadas con lo que es transformadores, también está la hoja guía, y está un videíto, bueno, no es el video más profesional que pude conseguir, de lo que puede pasar cuando se conecta a un transformador en el cual seguramente hay una falla de aislamiento, producto ya sea del envejecimiento o tal vez una mala prueba que no detectó esa falla. Está un poco lenta el aula virtual. A ver ahí. Entonces, aprovechando de los amigos del TikTok, vamos a ver ese videito ahí. Porque en YouTube solo hay videos de las explosiones cuando ya ha explotado. Entonces, ahí pueden ver el video cuando ustedes quieran, pero la parte importante de aquí es que al momento que cerró el seccionador, explotó. Eso puede pasar. Y eso es porque seguramente hubo una falla de aislamiento en el transformador. Esa falla de aislamiento produce una explosión de ese tipo que es sumamente peligrosa. Porque el transformador que está puede estar en una calle, frente a una casa, puede explotar frente a las ventanas de una persona, destruirle la casa, generar un incendio tremendo. Si está en una cámara de transformación, la explosión seguramente puede incluso matar a las personas que estaban cerca del transformador cuando lo energizaron. Es sumamente riesgoso, sumamente peligroso este detalle de aquí. Entonces, los ensayos de los transformadores se hacen con el objetivo de que antes de energizarle por primera vez, estemos seguros de que no va a fallar y que no va a pasar algo como esto. E incluso con el paso del tiempo, el transformador va a envejecer y estas pruebas también se le hacen como pruebas de mantenimiento para observar cómo está evolucionando y saber que en algún momento pues, no va a fallar de esta manera. Cuando el transformador falla, lo más seguro es que sucede eso de una explosión o un incendio del transformador. Ahora, entonces lo primero es más o menos conocerles, si bien, como todo hasta ahora, no pueden verles directamente en el laboratorio, tenemos ahí deshuesados para que puedan verlos. Los transformadores ustedes pueden verlos tranquilamente en los postes de la calle, en los edificios y en las subestaciones. Todos tienen el mismo modelo de construcción, desde los pequeñitos de distribución hasta los más grandes que van al nivel de una subestación. Entonces, aquí está, por ejemplo, un transformador trifásico. Uno identifica que es trifásico porque tiene tres aisladores aquí, que se llaman aisladores pasatapas. Si ustedes le ven en la gráfica de acá, se puede ver cómo el aislador cruza la tapa para llevar el conductor que está en este terminal. Por acá dentro el aislador es hueco. El conductor cruza la tapa y ya es uno de los terminales que van a las bobinas del transformador. A este aislador pasatapas, ese sería el nombre en español. En inglés se llama bushing y todo el mundo les dice los bushings, mucho más rápido que aislador pasatapa. Entonces, como son trifásicos, los transformadores tienen al menos tres. Pueden tener tres o cuatro, depende. Si la conexión es delta, van a tener tres terminales. Y si es Y, van a tener cuatro terminales. Por ejemplo, este de aquí, puedo ver que en un lado tiene tres bushings grandes y en el otro lado tiene cuatro bushings chiquitos. Entonces, este es un típico transformador de Y.
los transformadores de distribución, la gran mayoría son de Y, porque la red viene en delta, pero nosotros tenemos voltajes de fase con neutro, así que necesita que ese lado esté en Y. En las subestaciones, ustedes en cambio seguramente pueden ver transformadores con 3 a cada lado, que son en delta-delta, porque no se necesita. Y en algunas subestaciones, pues seguramente cuando ya tenga neutro, tiene 4. Los terminales normalmente saben estar identificados como H1, H2, H3. La H identifica los terminales de alta. Y X, X1, X2, X3, puede llamarse X4, puede llamarse XN o puede llamarse X0. Normalmente es el neutro, el cuarto terminal o el punto común de la estrella cuando este valor. Entonces, con estos bushings yo puedo identificar. También el tamaño del bushing está relacionado con el nivel de voltaje. Mientras más grande es el bushing, más alto el voltaje que tiene esa bobina. Entonces, uno por el tamaño puede fijarse cuál es la bobina que tiene más voltaje que la otra. Aquí, como ven, estos bushings son pequeños comparados con los de acá. Entonces, por un lado le puedo observar. Por dentro, lo que tiene es el típico transformador que ustedes sí ya le han observado en los laboratorios de conversión, unas bobinas ahí dentro de un núcleo magnético. Están dentro de un tanque de metal. El tanque contiene aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico es el aislante que evita que entre esta bobina y esta bobina, como hay alto voltaje, salte un arco. Si no hubiera ese aislante, habría arcos internos en las bobinas. El aceite se mete en todos los espacios que hay aquí y es un muy buen aislante, aparte de que sirve como refrigeración. Externamente, el tanque del transformador tiene estas como alitas de aquí, que pueden ver con unas aletas de metal. Estos son los radiadores. Estos radiadores son metal prácticamente así en forma de alas para que el viento, el aire circundante, ayude a refrigerar al transformador. Tienen también la gran mayoría de estos, como ven aquí, una tubería, unas 2 tuberías y un tanque. Este de aquí se llama tanque de expansión. El tanque de expansión, en esta figura de acá se le puede apreciar un poquito mejor en la de acá. El tanque de expansión, por lo general, tiene una o dos tuberías. Por ejemplo, en este transformador hay una tubería que está conectada a la tapa y es con hueco hacia el tanque. Y por esta tubería sube el aceite al tanque de expansión. Y en el tanque de expansión el aceite tiene cierto nivel. Aquí hay un indicador de nivel. Con eso yo le puedo ver ahí en una ventanita de cristal, saber en cuál es el nivel de aceite. ¿Cuál es la idea del tanque de expansión? El transformador es un objeto que se va a calentar y con el calor el aceite se va a expandir. Si esto no tiene el tanque de expansión, en muchos casos, la expansión del aceite genera una presión interna que puede llegar a reventar al transformador, aunque en la mayoría de los casos lo que hace es fugarse. Es decir, se está expandiendo y no tiene a dónde crecer. En cambio, el tanque de expansión, como no está lleno en su totalidad, sino que tiene una parte vacía de aire, le permite que el aceite suba o baje en función de la temperatura, entonces se puede expandir en ese volumen. Y tiene unos rangos que el fabricante dice el aceite debería estar en estos niveles, y de paso así yo puedo saber cómo está el aceite viéndole desde esta ventanita del transformador. Aquí, en este canal que sube, en los de distribución no es muy común, pero en los de subestación es bastante, de hecho, obligatorio, que aquí exista un relé mecánico que se llama el relé Buchholz. Este relé es un relé mecánico que detecta el paso de una burbuja. Se supone que en el aceite no debe haber burbujas ni ningún objeto que genere ese tipo de burbujas de agua, de aire, porque serían posibles causantes de fallas de aislamiento. Cuando una burbuja cruza por el relé Buchholz, le detecta y ordena que se apague el transformador. Entonces, es un relé mecánico de protección que normalmente me indica una condición anómala y salva al transformador, porque esa burbuja puede producir más adelante falla de aislamiento interna. La falla de aislamiento interna producirá, por ejemplo, chispazos por aquí que harán que comience a incendiarse el transformador y puede incendiarse o explotar. Entonces, ese relé es típico en los transformadores de subestaciones. ¿Qué más tienen aquí? Por ejemplo, miren, este es otro modelo con radiadores a los lados. Normalmente los números siempre dicen la potencia, entonces este es un 500 kVA. Puedo ver 3 bushings de alta, 4 bushings de baja, este es un sistema trifásico con delta Y. Otro elemento que tienen los transformadores es el cambiador de taps. Es una perillita que lo que hace es cambiar la relación de transformación de la bobina.
La bobina típicamente en los de distribución, la D alta, no tiene una sola salida, tiene varias salidas. Entonces, estos son los taps. Y con el cambiador de taps, yo puedo cambiar la relación de transformación para mejorar, elevar o reducir el voltaje en el lado secundario. Existen dos tipos de cambiadores de taps. En los de distribución son cambiadores de taps sin carga. Es decir, que para cambiar el tap tengo que ir al transformador, desenergizar y mover esta perillita. En los de subestaciones está el tipo LTC, que es cambiador Load Tap Changer, que sería cambiador de taps bajo carga. En una subestación no se puede desenergizar el transformador porque le dejo sin energía a una ciudad. Entonces esos taps tienen la capacidad de cambiar con carga, evitando que produzcan arcos. Aquí lo que hay es unas barritas deslizantes que cambian de un tap al otro con una perilla. Si se produce un arco ahí, pues puede generar la explosión del transformador con carga. Este cambiador de taps en los transformadores de distribución típicamente está en el lado de alta, pero en los de subestación están en alta o en baja, o incluso en los dos lados. Y tienen muchos taps. En distribución, lo común es que tengan 4 o 5 taps. En subestaciones tienen tranquilamente 16 a 32 taps en el cambiador. Otro elemento, la llave. Esta de aquí, una llavecita común, se gira ahí, una tipo grifo, o se abre tal vez con una llave de tuercas, pero es una llave que sirve para que salga el aceite. Entonces la llave del aceite tiene dos funciones sencillas. Una, sacar el aceite para vaciarle, en el caso de que quiera hacer un cambio de aceite, un lavado, un secado, lo que sea. Y la segunda es sacar una muestra. Cuando hago la prueba dieléctrica del aceite, necesito sacar el aceite y le saco por aquí. El de distribución tiene por lo menos una llave. Los de subestaciones acá suelen tener otra llave arriba. O sea, tienen al menos dos llavecitas. Y ese es el cuerpo del transformador trifásico. Desde el más pequeño al más grande está compuesto por esas partes. Ahora, acá hay, por ejemplo, transformadores monofásicos. Estos también es más fácil detectarlos y observarlos en los postes en las calles, porque son el transformador que lleva el voltaje a nuestra red monofásica. ¿Qué tiene? Primero, un tanque cilíndrico. Igual adentro del tanque está el transformador monofásico. Entonces, el transformador de este tipo lo que tiene es un núcleo cuadrado donde están dos bobinas. La bobina de alta, que normalmente está yendo a estos dos bushings del lado de alta. Y la o las bobinas de baja, que van a salir por los bushings del lado de baja, por estos de aquí. Entonces, pueden ver que la mayoría van a tener tres bushings en el lado de baja, aquí como está, X1, X2, X3. El esquema de construcción es una bobina en el lado de alta y tener dos bobinas en el lado de baja. A la bobina del lado de baja se les puentea y este terminal es el que sale del transformador y que se llama el X2. Siempre el centro es el puente. Ustedes le pueden ver al centro que está conectado al tanque, aquí con una platinita, igual el de aquí está con una platinita conectada al tanque. Porque el X2 se conecta al tanque y el tanque se conecta a tierra, así que el terminal X2 está conectado a tierra. Y los terminales X1 y X3 equivalen a las fases, a la fase 1 y a la fase 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos fases y neutro para el lado de baja. Y para el lado de alta, pues tenemos, como es monofásico, un lado va a la red de alto voltaje y el otro lado va a tierra. Por ejemplo, en estos de dos bushings de aquí, un lado le pondría aquí al lado de alta y el otro lado le tendría que conectar a tierra, ya que son monofásicos. Los transformadores con dos bushings en el lado de alta son bastante antiguos y casi ya no se observan nuevos. Los nuevos monofásicos son como el de acá de la izquierda de un solo bushing. ¿Por qué? Porque acá adentro lo que está es la bobina y el otro lado está dentro del tanque puenteada con el tanque. Dado que el tanque se conecta a tierra, se pueden ahorrar un bushing. Entonces solo se necesita un bushingcito. Aquí está el pararrayos que ya habíamos comentado. Por ejemplo, miren, ahí está en paralelo al bushing del lado de alta. También pueden tener el cambiador de taps, como está aquí. Radiadores cuando ya son más grandes. El número que indica la potencia, por ejemplo, este dice 5 kVA, este dice 50 kVA, este dice 100 kVA.
Estos de aquí no tienen llaves. Entonces, para sacar el aceite, normalmente aquí la tapa tiene un perno o unos pernos. Se desconecta, se quitan las tuercas de los pernos y ahí la tapa sale. Cuando sale la tapa, yo tengo acceso al aceite, el transformador y saco la muestra. Y eso es todo lo que tiene el transformador de tipo monofásico. En los trifásicos, pues es sencillo, puede estar en conexiones delta y. En el monofásico, ¿por qué se tiene este esquema? Porque lo común es que el lado de alta, bueno, sea según la red de alto voltaje, pero el lado de baja, cada bobina es de 120 voltios. Entonces, ¿qué les permite eso? Que ustedes tienen 120 voltios a neutro, 120 voltios a neutro en dos fases. Y entre fase y fase tendrían 240 voltios. Entonces, esta es la red de distribución de 240 voltios en el lado de baja que llegan a muchas casas. Si ustedes alguna vez han escuchado por ahí que dicen, yo tengo en mi casa 240 voltios, es cierto, porque seguramente les llega de una red monofásica de este tipo. Ustedes pueden tener 240 si llega de una monofásica, o si llega de una trifásica podrían tener 220 o 208, depende de cuál ha sido el transformador que les alimenta. Este esquema de aquí se llama monofásico trifilar, el lado de baja. Es monofásico, pero tiene 3 hilos. Entonces hay que evitar confundir y entender que es un sistema bifásico. Eso es lo más común que se suele escuchar. Yo tengo 2 fases, es un sistema bifásico. Eso no existe. Solo existe el trifásico y el monofásico. Pero este monofásico tiene fase partida prácticamente para tener las 2 fases. Entonces, esa es la forma en la que uno le reconoce y se da cuenta rápido cuáles son los terminales de conexión del transformador. Ahora, después de que ya le identifico prácticamente son las formas que puede tener el transformador, lo que tenemos son los datos del transformador. Y los datos vienen en la placa. Uno necesita ver la placa para poder saber de qué transformador estoy hablando, qué valores nominales tiene, qué voltajes, qué corrientes, qué potencias, y así tener idea de cómo conectarle. Entonces, esto de aquí, bueno, es una placa de un monofásico que no está tan clara porque son las placas metalizadas, pero abajo está escrito un poquito ya lo que dice en la placa. Una placa lo que les dice es, primero, el número de serie, en algún lugar debe estar. Ese dato es importante conocer porque el número de serie me va a identificar al transformador, es específico del fabricante. Y este número de serie, cuando ustedes hacen un ensayo, pues le tienen que registrar para saber si es tal o cual transformador. Los KVAs. Los KVAs del transformador, en este caso dice 10. Es la potencia. Como es un transformador monofásico, pues la potencia es monofásica. Por otro lado, está aquí el voltaje del primario. Y esto es algo común en los monofásicos. En este de aquí dice 22.000 voltios GDDY, 12.700 voltios. La pregunta que se me ocurre a mí es ¿por qué tengo 2 voltajes en el lado primario si el transformador solo tiene una bobina? Es decir, en el lado de alto voltaje yo solo tengo esto. ¿Cuánto le pongo? ¿22.000 o 12.700? Si ustedes tienen un transformador de 13.2, por ejemplo, van a encontrar que dice 13.200 en Y, 7.620. ¿A qué voltaje creen que debería conectarle? ¿A qué voltaje se conectaría? A los 13.200, ¿Por qué? porque, o sea, ahorita hice el cálculo y según yo los 13.200 es el voltaje de línea. Es el voltaje de línea, perfecto. ¿Cómo se debe conectar el transformador? ¿Entre qué terminales, en qué puntos eléctricos se debería conectar?
Es un monofásico. ¿Cómo se conecta un transformador monofásico? Entre línea y neutro. Entre línea y neutro, que es la tierra. Entonces, usted dice que, por ejemplo, para el 13200, la red es de 13200. ¿Cuánto es el voltaje de línea a tierra? 13200 sobre raíz de 3, ¿no es cierto? Eso le da 7620, que es tal lo que está aquí. En el de acá, si usted divide 22.000, le da 12.700. Entonces, la pregunta que yo le hice, ¿de qué voltaje es la bobina? En el caso de acá, con los números de ahí. El voltaje de línea es 22.000, el de fase es 12.700. ¿De qué voltaje es la bobina? De 12.700. De 12.700, ¿no es cierto? Entonces, ojo con este dato en los monofásicos. El dato viene acá. La bobina no es de 22 kb, ni la bobina no es de 13 kb, es de 7.000 y de 12.000 y pico. Como las redes eléctricas están en voltaje de línea, me especifica en qué red. Y esta Y significa que la red tiene neutro, que tiene tierra. Entonces, una red de distribución normalmente tiene este neutro de aquí. Y una de las redes que existen son las de 13.2. Entonces, por ejemplo, un transformador que diga 13.200, 7.620 es para esa red, pero no se conecta a los 13.2, se conecta entre paz y tierra que tiene 7.000. Aquí también, este sería tranquilamente para una red de 23 kb o 22, pero la bobina es de 12.700. Si a usted se le ocurre a este transformador ponerle 22.000 en la bobina, le quema, porque esa bobina no es para ese voltaje, ¿sí? Entonces, por eso hay que recordar que el monofásico va entre fase y tierra y tiene que ponerle el voltaje adecuado. El secundario fácil, aquí dice 122.40, tal como les dije. Entonces, en el lado de aquí, prácticamente hay toma central, que es el neutro, y 120, 120 al neutro, y entre los dos va a dar 240. Entonces, aquí están los voltajes del transformador. Frecuencia. La frecuencia, pues bueno, 60 hercios viene identificado. Un transformador funciona igual en 60 que en 50 hercios, desde el punto de vista de que funciona, pero cambian los parámetros. Entonces, normalmente los datos que vienen identificados aquí están hechos para 60 hercios. Entonces, no sería muy común que a ese transformador yo le conecte a 50, pero si es que le conectan a 50, igual va a funcionar. La corriente primaria, que aquí no alcanzo a ver, pero aquí sí se ve. 0,79 amperios. Entonces es la corriente que circula en la bobina del lado de alta. Como es bobina de alto voltaje, la corriente es baja. Eso les debe dar los 10 kVA. Y en el lado de baja tienen 88 y 41. Entonces, la bobina maneja 88 amperios, toda la bobina, que se divide en 40 amperios por cada una de las fases. 41, más o menos. Y esa es la corriente del lado de baja. Corriente alta para el lado del transformador. Otro parámetro que está aquí se llama Z de cortocircuito. Aquí está en porcentaje. La Z en porcentaje, que se llama Z de cortocircuito, también se llama voltaje de cortocircuito. Este es un parámetro, un dato del transformador, que de la prueba de cortocircuito le verificamos y ya les enseño cómo se calcula. Entonces, ese es un dato que yo voy a verificar. Aquí dice que vale 1.6%. La clase, aquí dice clase ONAN. ¿A qué creen que hace referencia esta clase del transformador? ONAN significa Oil Natural, Air Natural, o sea, aceite natural, aire natural. ¿A qué puede estarme refiriendo eso?
Hay más clases. Después del ONAN está el ONAP, que significa aceite natural, aire forzado. Luego está el OPAP, que es aceite forzado, aire forzado. Y hay el nivel OW, que es aceite más agua. ¿A qué puede estarme indicando cada una de esas cosas? ¿Para qué puedo tener esas cosas en el transformador? Kevin, ¿para qué cree que esté eso ahí? Sí, ¿Ah? mm, o sea, todas estas cuatro, ¿para qué sirven? Diga. ¿Qué significa? ¿Qué es la clase? ¿A qué me está haciendo referencia esa clase del transformador? El- ¿No sería como el aislamiento del aceite? Casi, casi por ahí. Tiene que ver con el aceite, porque de ahí viene la palabra, ¿no? Viene aceite natural, aceite forzado. Pero también dice aire forzado y aire natural, o incluso agua. ¿Cómo se va a refrigerar, más o menos? ¿Cómo le van a refrigerar? Exacto. La clase es la refrigeración. Entonces, existen estos niveles, el más bajo es el ONAN. ¿Cómo se tiene un nivel de aislamiento tipo ONAN? Pues simplemente el transformador con el aceite que tiene, más los radiadores, el aire que circula, le refrigera. Entonces, por eso se llama aceite natural, aire natural. No tiene nada más de especial. Ahora, siguiente nivel, aire forzado. ¿Cómo obligaría a que circule el aire en el transformador? Ahí tenía sus radiadores, pero si yo le obligo a que circule el aire, puedo tener un poquito más de refrigeración. ¿Cómo le puedo hacer eso? ¿Cómo se les ocurre hacer circular más aire cuando quieran hacer circular más aire? Haciendo algo como esto de aquí. Si ven que tiene ese transformador, tiene unos ventiladores. Eso es todo. Entonces, aquí en el sistema de radiadores, ahí están puestos unos ventiladorcitos. Cuando se encienden los ventiladores, obligo a que el aire circule y le refrigero con aire forzado. Entonces, ese es el siguiente nivel de refrigeración. Siguiente nivel, aceite forzado más aire forzado. Ya sé cómo forzar el aceite, ya sé cómo forzar el aire, cómo fuerzo el aceite, la circulación. En el transformador hay solo un tanque, el aceite está estático, ahí básicamente casi no se mueve, pero yo le puedo obligar a que se mueva, que circule y con eso se va a refrigerar más, se va a distribuir mejor el calor. ¿Cómo le obligo a que se mueva el aceite, Alexander? Podría ser a través de una bomba interna. Con bombas, es la única forma. Entonces el transformador también tiene bombas de aceite, el que tiene tipo OFAP. Encienden las bombas y comienza a circular el aceite. Listo, ese es el OFAP. Y el W, que es aceite más agua, lo que tiene es agua dentro de los radiadores, como los radiadores de los vehículos. Tiene líquido refrigerante que ayuda a absorber el calor. Los más comunes aquí en el Ecuador son estos tres, el ONAN, los tres, el ONAN, el ONAP y el OFAP. Los de distribución suelen tener solo el un nivel y a medida que crecen más los transformadores tienen los dos o los tres niveles. ¿Qué tienen que ver estos niveles de refrigeración? ¿Para qué me sirven? Sirven para sacar más potencia. Entonces, digamos que ustedes ven a un transformador que diga MVAs, por ejemplo, 100 MVAs, 120 MVAs, 150 MVAs. Si tiene tres niveles de potencia aquí en la placa, es porque tiene tres niveles de refrigeración. Entonces, en la clase ustedes van a ver que dice, qué sé yo, ONAN, ONAP y OFAP. Entonces, cuando le hagan funcionar solamente como ONAN, le pueden sacar 100.
Prenden los ventiladores y ya le pueden sacar hasta 120 megas. Y si prenden las bombas de aceite también, ya le pueden sacar hasta 150 MBs. Esa es la utilidad de la clase de aislamiento. Y bueno, acá la distribución pues no tiene más que esa clase. Siguiente valor. Calentamiento, dice 65 grados. Esto depende del tipo de transformador. La clase de transformador está normalizada. Y este calentamiento se entiende calentamiento máximo sobre una temperatura de referencia estándar, que típicamente es 20 grados. Normalmente la temperatura de referencia máxima es 85. Entonces, 65 grados de calentamiento sobre 20 grados da los 85. En pocas palabras, el transformador no debe calentarse a más de 85 grados cuando está con carga. Este dato sirve para hacer lo que es la prueba de calentamiento y además para saber hasta cuánto se va a calentar el transformador. Polaridad. Aquí dice sustractiva. La polaridad puede ser aditiva. Si tenemos los puntos aquí, esto sería polaridad aditiva. Y si en el uno está cruzado con el otro, este es polaridad sustractiva. ¿Para qué me sirven las polaridades en el transformador? Para conectarle como autotrajo o para hacer conexión en paralelo de transformadores. Entonces, si yo hago un banco de transformadores trifásico también, podría ser que quiera hacer, debo saber cómo es la polaridad. En los monofásicos solo hay esas dos opciones. En los trifásicos, en lugar de venir la polaridad, ya tengo el grupo vectorial, el de Y5, el Y de 7, lo que sea. Me indica qué tipo de aceite está llevando. Aquí me dice que las bobinas son de cobre, pues bueno, no es mayor cosa ahí. Me da la fecha de fabricación. La fecha es importante porque estos ensayos se hacen y cuando conocen un transformador, puede ser transformador nuevo, como puede ser transformador, ¿cómo se llama? Que ya existe, que ya está ahí en una instalación. La vida útil de un transformador típicamente son unos 30 años, pero yo he visto funcionando transformadores más viejos que eso. Entonces, la fecha a mí ya me da una referencia para saber qué tan viejo es el transformador y tener una idea de qué tan posible, bueno o malo pudiera estar. Entonces, por eso es importante la fecha. El peso del transformador aquí, bueno, en un monofásico solo tengo el peso total, que en algunos kilos. Pero en un transformador trifásico suelo tener desagregado el peso. Me suelen dar por lo menos el peso del aceite, el peso del transformador. A veces me dan el peso de las bobinas también. Diferentes pesos. ¿Para qué creen que es importante conocer el peso del transformador? Para la movilidad, Uno, digamos que quiero llevar un transformador de 5 toneladas, entonces ya tengo que pensar en qué voy a llevarle, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ustedes cuando ponen un transformador, lo han visto, se puede poner en los postes. Tengo que saber si van a soportar los postes de ese peso cuando son pequeños. Y si están en el suelo, normalmente están en cámaras de transformación. En la cámara de transformación se tiene que hacer una pequeña basecita de cemento donde se va a sentar el transformador. ¿Creen que va a ser lo mismo una basecita para sentar un transformador pequeño que para sentar uno de estos monstruos de 10 o 20 toneladas que hay en las subestaciones? Entonces, esa base tiene que ser diseñada. ¿Quién diseña esa base, esas estructuras? ¿Quién diseñaría una camarita de transformación, por ejemplo? La casita donde se pone el transformador. ¿Quién es el profesional encargado de hacer eso? ¿Ustedes saben diseñar casas? ¿Saben diseñar estructuras metálicas? ¿Quién hace eso? Civiles. Un civil, exacto. Entonces un ingeniero civil se encarga de las obras civiles, pero a él le dan unas especificaciones nomás. A él le dicen, construyeme una estructura de esta forma, una base de esta forma, una cámara de transformación que tenga estas dimensiones, una ventana, una puerta y este tipo de cosas, un acceso de esta forma. Y que tenga una base que tenga tales características. ¿A quién le van a preguntar esas características? A ustedes. Ustedes no les construyen, ustedes no diseñan eso, pero ustedes son los que necesitan. Entonces ahí siempre un civil le va a preguntar, ¿y cuánto deberá soportar la base donde va a poner el transformador? Pues por lo menos tienen que saber cuánto pesa el transformador, ¿sí? Luego, esquema de conexión. En el esquema de conexión, veamos si le hacemos más grande.
El esquema de conexión, aquí. En el monofásico aquí me da dos opciones. Esto ya se colgó ya. Sencillas. En el lado de baja dice que haga la conexión, de hecho la más común para nosotros, la que es el tap central. Entonces, como ven, las dos bobinas, la una fase sale por aquí, la otra fase por acá. Esta fase está puenteada y sale. Y así tenemos 120, 120, 240. El lado de alta es una bobina con los dos bushings, pero en este lado tiene el cambiador de taps, que según el diagrama tiene 5 taps. Pues por eso se le muestra la bobina a partir de aquí. Pero nadie me impide hacer la otra conexión, como dice aquí. La bobina de alta, como ven, de hecho, miren, aquí dice que el H1 es el que deberían poner a tierra. Dice que el lado de baja le pongo en paralelo, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué tendría si le pongo en paralelo? Tendría un transformador que solo tiene 120 voltios de salida, pero tiene el doble de corriente porque están las dos bobinas en paralelo. Entonces, no es muy común esa conexión aquí en el Ecuador, pero sí se podría utilizar. A mí se me ocurre, por ejemplo, que puedo usar esa conexión cuando la corriente de una fase sea muy pequeña para alimentar un circuito monofásico que solo necesita 120 voltios. Entonces, le podría poner en paralelo y aumentar la capacidad de corriente de la bobina, ¿no es cierto? Y alimentar, por ejemplo, una red rural solo con 120 voltios. Finalmente, como ven aquí, cambiador de taps. Aquí, como dice, hay 5 taps. Aquí también tiene que decir 5 taps. Eso significa que el voltaje nominal, aquí el voltaje nominal estaba en 22, en 12.700. Entonces, el tap nominal para este transformador ha sido el tap 2. Cuando yo le ponga en la posición 2, el transformador va a estar en 12.722 kV. Pero si le muevo al tab 1, aquí ya van a ser 13 kV y acá ya va a subir. Y si le bajo, aquí van a ser hasta 11.7 y acá también va a bajar. Entonces, cambiando el tab, puedo cambiar la relación de transformación. Y tiene que estar indicado en las tomas de los tabs. Eso en los monofásicos es la mínima cantidad que suele venir de información. Puede ser que el fabricante proporcione más información, pero es lo más importante eso de ahí. Yo tengo que saber corrientes, voltajes, potencias, forma de conexión, principalmente. Ahora, aquí hay un trifásico. Igual, los trifásicos ya suelen ser más grandes las placas, dependiendo igual del fabricante, de todo lo que quiere declarar, pero al menos la información importante para mí es potencia. Aquí, potencia dice 10.000 y 12.500 kVA. Tiene dos potencias. Si tiene dos potencias, significa que tiene dos clases de aislamiento. Acá en la clase OA y FA. Normalmente, este debe ser un transformador antiguo, seguramente. Claro, aquí está 1980. La nomenclatura ONAN es más moderna. Antes era OA y FA, aire forzado. Ahora es OFAF, ONAF. Entonces, este tiene dos niveles, el ONAN y el aire forzado. Más el ONAN, obviamente. Por eso tiene dos niveles de potencia. Trifásico, 60 hercios, una serie, un año. La altitud, normalmente, aquí por ejemplo dice 2.500 metros. Muchos transformadores vienen indicados de eso. Resulta que con la altitud se degrada tanto el aislamiento como la capacidad de una máquina, de los motores y de los transformadores. En un transformador, por ejemplo, se degrada 1% por cada 100 metros sobre los 1.000 metros la capacidad de potencia. Caso de Quito, estamos a 2.900 metros, son 1.900 metros sobre los 1.000 metros. A 1% por cada 100 metros son 19% de degradación. Entonces, esta máquina y las otras máquinas pierden un 19% de su potencia, en realidad, por altitud. Entonces, el fabricante lo que hace es garantizar el nivel de potencia hasta cierta altitud. Y más allá de eso, no es que no vale, pero el fabricante ya no se hace responsable del nivel de potencia que desarrolla la máquina, porque están en condiciones más extremas. Aquí en Ecuador tenemos instalaciones muy altas, más arriba de los 4.000 metros, y pues ni modo, hay que instalarlos ahí con las pérdidas de potencia que eso implica. Tenemos otros datos que me interesan, que son los niveles de voltaje. Yo puedo ver aquí en el diagrama fasorial, en este de aquí no dice, pero en la gran mayoría tiene que decirme el grupo vectorial. Es decir, por aquí debería estar escrito DY5, YD7, no sé cuánto. Pero igual el diagrama fasorial a mí me ayuda. ¿En qué forma están conectadas las bobinas? La bobina de baja tiene tres fases al común, con 4 terminales, está en Y.
Y la bobina de alta está con un terminal común, 3 fases al común. La bobina de alta también está en Y. Entonces, este es un transformador Y-Y. Y puedo ver por el diagrama fasorial, aquí dice H1, H2, H3. Y aquí dice X1, X2, X3. Están en fase. Entonces, ¿qué tipo de conexión es? Es una Y0. Este transformador está en esa conexión. Puedo ver que en el lado de alta dice que está el cambiador de taps. Aquí tiene 6 taps y 5 taps. Y acá están las posiciones de los taps. No se aprecia muy claro, pero bueno, están las posiciones de los taps. Que igual estarán identificados en la placa de ahí. Entonces, la bobina de alta, otra vez miren lo que dice. Dice 69.000 que R de Y, 39.840. Y en el lado de baja dice 13.800, 7.970. Entonces, cuando hay una Y, siempre hay que considerar eso, que el voltaje que dice aquí en Y es el de línea. Y el otro voltaje bajo es el voltaje de la bobina. Entonces, esta bobina de aquí es de 7.970 voltios. Y estas de aquí son de 39.840. Que multiplicados por la raíz de 3 les da 69 kb entre líneas y 13.8. Entonces, siempre identificar y diferenciar eso. Este es el voltaje de la bobina, no le pueden poner más o le destruyen. Pero estos, en cambio, son el voltaje de la red. Y así se le da la nomenclatura al transformador. No se dice de un transformador de 39.000 a 7.900, sino este es un transformador trifásico de 69 a 13.8. ¿Sí? Eso es todo en lo que es voltajes. Corrientes. Corrientes tanto en el lado de alta como de baja, igual dos valores de corrientes, corriente de fase y corriente por la delta en la línea, como está en dos opciones. Luego está el nivel básico de impulso. Este nivel básico de impulso se llama VIL o VSL, que es nivel básico de aislamiento antiimpulso rayo y antiimpulso maniobra. Aquí nunca va a decir cuál de los dos, o en muchos casos dirá VIL o VSL a lo mucho, porque son el mismo valor. La diferencia está con qué onda de voltaje se le prueba según las necesidades de coordinación de aislamiento. Lo típico es que para sistemas de más de 245 kV se pruebe con el VCL y para menores de eso se pruebe con el VIL. Entonces, ¿qué es el VIL? Es el nivel de voltaje de impulso que le voy a poner al aislamiento y que debe soportar los bushings que están asociados a las bobinas. Entonces, aquí dice que entre la bobina de alta tensión, por eso está con AT, la de alto voltaje entre líneas es 350 kV, entre alto voltaje y terminal neutro 110 kV y el bushing de baja también es de 110 kV. Entonces, ¿qué es esto de aquí? En el transformador, por ejemplo, en el lado de alta, yo puedo tener aquí dos bushings o los tres bushings. Me dice que si yo le pongo un impulso entre estos dos terminales que no deberían conducir, el impulso con el que se prueba y se ha probado este transformador es de 350 kV. Mientras que si le pruebo entre este terminal y la tierra, que es el tanque, el impulso es de 110 kV. Y lo mismo para el bushing de baja, simplemente con 110 kV. Ahora, por lo general viene identificado siempre el nivel de aislamiento en los transformadores, pero si no viniera tampoco es un problema porque tiene que cumplir con un estándar y ahí puedo saber cuál es el nivel de aislamiento. El aceite, como ven aquí, separado los pesos, o sea, núcleo, tanque, aceites, cantidad de aceite en litros también, me da ahí. El porcentaje de impedancia, esta es la Z de cortocircuito, no alcanzo a ver cuánto es, pero en todo caso está dado ahí. Y son prácticamente los mismos datos que el transformador monofásico, solo que adaptados y entendidos como uno trifásico. Entonces, con eso yo sé qué voltaje, qué corriente, qué potencia, qué terminales tiene, cómo se debería conectar. Y podría conectar tranquilamente este transformador como cualquier transformador. Ahora, una vez que se le conoce más o menos al transformador, entonces lo que corresponde es los ensayos. Los ensayos, igual que todo lo que hemos conversado hasta ahora, están normalizados, pero en la normativa de transformadores en el Ecuador tenemos tenemos un embrollo bien horrible. Y es que hay varias normativas. Les he comentado muchas veces que tenemos diferentes familias de normas. Por ejemplo, tenemos las normas IEC, que son de la Comisión Electrotécnica Internacional. Este es el máximo organismo eléctrico a nivel mundial y es una norma mundial de aplicación internacional. Por otro lado, hay otra norma bastante fuerte en el mundo que son las normas IEEE
y de la ANSI, que son normas norteamericanas, estadounidenses. Estas normas son de carácter nacional, es decir, son normas para Estados Unidos, pero debido a su gran aplicación en el mundo, se le aplica en cualquier país y cualquier país podría usarlas sin ningún problema. Sin embargo, no son normas internacionales en la aplicación, son normas nacionales en realidad. Y luego están las normas nacionales de cada país. Cada país debe desarrollar sus propias normas y para eso deben contar con un instituto de normalización, un cuerpo normativo. En nuestro caso, ese cuerpo normativo es el INEN. El INEN es el organismo que se encarga de normalizar todo lo que se les ocurra en Ecuador, los requisitos que tienen que cumplir cualquier objeto. Como es tan grande lo que se debe normalizar en un país, y aquí en el Ecuador, lastimosamente, el INEN no es tan grande, entonces es bien difícil que tengan profesionales específicos de cada área. Es decir, normalizan, pero por ejemplo, muchas normalizaciones eléctricas no son hechas en su totalidad por gente de la ingeniería eléctrica. Entonces eso genera que haya habido deficiencias. Por ejemplo, una de las mayores deficiencias es en este caso de los transformadores. En transformadores existen normas INEN y la regla normalmente en la jerarquía de normas es que cuando existe una norma INEN o una norma nacional en cualquier país, esa es la norma que se debe aplicar. Entonces, si nosotros tenemos una norma INEN para transformadores, debemos aplicar eso. En el caso de que no exista una de esas normas, entonces uno puede adoptar una norma internacional como referencia porque en el país no existe una norma de referencia. Y aquí, la norma INEN se construyó de transformadores hace muchos años. Entonces, ¿qué hicieron? Tradujeron literalmente extractos de las normas, de las IEC y de las ANSI, y les combinaron, y otras que ni tienen que ver con esas, también están metidas ahí. Entonces, la norma de transformadores, las normas INEN son una especie de Frankenstein de 3 diferentes normas. Pero el problema está en que las normas de la una y la otra no son necesariamente compatibles. Lo que dice una norma no es lo mismo que lo que dice la otra, porque los criterios europeos y norteamericanos son diferentes. Por ejemplo, una norma detalla ensayos de rutina a ciertos ensayos y la otra norma a otros ensayos. Entonces ahí es difícil. Y también eso genera el problema para los fabricantes, porque un fabricante puede construir un transformador basándose en la ANSI y luego el cliente puede pedirle los ensayos basados en la IEC. Entonces, hay uno que otro que no va a concordar. Entonces, ustedes pueden encontrar en la carpetita de normas que yo les di las normas nacionales de transformadores, que son las de la familia 21. Empieza desde la 2110, 2111, 12, 13. Son todas las familias de transformadores INEN que están definidos los métodos de ensayo y requisitos para transformadores de distribución y de potencia. Pero luego, esto nunca ha funcionado bien en el país. Tanto los fabricantes como los laboratorios de ensayo tienen confusiones por lo que dicen estas normas. Entonces, hace un par de años se reunió el INEN, también estuve yo ahí cuando se reunieron. Querían desarrollar una normativa nacional. La primera gran pelea es ¿cuál es? ¿La ANSI o la IEC? Después de tanto discutir de cada parte, porque normalmente en estos comités, como les digo, el INEN no tiene profesionales específicos para estas cosas. En estos comités debatieron los fabricantes de transformadores del país, los clientes que suelen ser los distribuidores, la academia que éramos los colados nosotros, y nadie se puso de acuerdo. Entonces, cuando nadie se pone de acuerdo, lo que más rápido hace el INEN, y muchas veces en su derecho, es simplemente resolver las cosas adoptando una norma. Y listo. Entonces el INEN adoptó. Ustedes pueden buscar estas normas que dicen aquí, la NTE, INEN 2110, son gratis. Ustedes le googlean y sale directamente a la página del INEN y se puede bajar, porque son normas de acceso nacional. Pero las que ya adoptó, por ejemplo, es la NTE, INEN 6076, todos los capítulos de la 6076. La 6076 es la norma IEC de transformadores. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, qué sé yo, 6076.1. Aquí está la página del INEN. Y aquí dice que es un extracto, ¿no? ¿Por qué les da un extracto? Porque como esta norma ya le pertenece a la IEC, cuesta.
Y si ustedes quieren la norma, tienen que comprar, no le pueden bajar. El extracto está solamente para observar los capítulos y ver si tiene información que les pueda servir. Pero de ahí, si quieren la norma, hay que escribirle al INE y comprarle. Comprarles facilito al INE, aceptan todo método de pago. Vale como unos 30 y pico dólares cada norma de este tipo. Ahora, son mucho más baratas que las IEC, porque la IEC vale, la 6076, vale como 300 dólares. Y aquí está la parte en la que más me sabe gustar a mí cuando hacen estas normas, porque refleja lo fácil que es hacer normas cuando uno no quiere hacer. Es esta de aquí. La norma ha sido adoptada, traducida, y la presente versión es una traducción exacta. Listo, eso es todo. Entonces, la norma INE es la norma IEC 6076, puesta en español y puesto el sellito de la cuadra. Ahora, se desarrolló, como les conté, hace un par de años, en 2017 finalmente se adoptó a la fuerza porque no llegaron al acuerdo entre el comité técnico que estuvo reunido ahí. ¿Y esto qué significa? Significa que en el Ecuador se debería seguir los ensayos según la IEC, porque a la larga eso es lo que está especificado aquí. Tampoco se ejecuta eso. Los fabricantes todavía siguen haciendo en función de las INE, porque hay algo también curioso que me di cuenta recién, nomás observando estas normas, es que si bien la versión actual son las NTE y EC, las NTE de la familia 21 están activas todavía. Es decir, nadie les ha dado de baja, nadie ha dicho esas normas no valen. Y si no están dadas de baja, entonces ¿por qué estaría incumpliendo algo si yo no les sigo, verdad? Entonces por eso muchos fabricantes producen eso. Y todavía hay esos conflictos de tipo de fabricación. Entonces, si bien yo les voy a resumir a la larga todito, porque leer todas esas normas es una vida, una eternidad, no alcanza en estas lecciones. Les voy a mostrar poco a poco, siempre ir comentándoles por qué algunas cosas yo considero erróneas, especialmente cuando mezclaron las normas. Y empecemos, por ejemplo, con la 2111. En realidad se empieza con la 2110. La 2110, bueno, es del año 98, la última edición, y está solo en definiciones. No hay mayores cosas en la 2110, pero si quieren una definición normalizada oficial del Ecuador, aquí está. Luego está la 2111, norma ecuatoriana para pruebas eléctricas de trabajos de distribución. Es media útil esta norma en el punto de las definiciones específicas y de cuáles son los ensayos tipo y de rutina. Yo ya les había comentado lo que es un ensayo tipo, que dice aquí, efectuado por el fabricante en un elemento representativo, es decir, un elemento aleatorio, uno solo, de una serie de transformadores de valores iguales, con el fin de demostrar sus cumplimientos. Es decir, de un lote de producción, prueba 1, de eso saca resultados y me emite un protocolo de pruebas. Cuando yo le compro el transformador, me da el protocolo. Este es el protocolo, por cierto, también les dejé. Por ejemplo, aquí está el protocolo de fábrica de un transformador tipo de un 13800 a, ¿cuánto dice en el lado de baja? Un 13800, 12240, una distribución, que tiene las pruebas aquí como salen de la fábrica. Este es el protocolo del fabricante. Y como ven, todo esto de aquí incluso debería decir, pero por el sello INEN que tiene aquí, yo me imagino que todo esto está basado a las normas INEN del Ecuador. Ahora, la prueba de rutina es la prueba que se ejecuta a cada transformador de manera individual para verificar que cumple con las condiciones de diseño. Y más que eso, para verificar que el transformador todavía está bueno y no va a explotar cuando lo energizan. Entonces, por definición de prueba de rutina, esta prueba se hace siempre a cada transformador, como dice ahí. Y prueba especial, prueba diferente a de rutina, acordado entre fabricante y comprador, exigible solo en un contrato particular. Es decir, es pruebas adicionales con el objetivo de verificar con mayor profundidad características y la calidad. ¿Cuándo conviene hacer una prueba especial? Cuando se compra un transformador de tipo subestación. Un transformador de 100 MVA, 50 MVA, 10 MVA, ya cuesta un par de millones de dólares. Es el costo más grande de la subestación. Entonces, en una inversión tan grande se hacen todas las pruebas. Ese es el detalle. Ahora, punto importante aquí, el 4.1. Aquí me especifica cuáles son las pruebas de rutina. Eso significa que si yo voy a instalar un transformador, debo hacer estas pruebas de rutina si me guío con la norma IREN, que de hecho, según lo que dice la ley, debería ser así.
El problema que viene, que el primero que les digo, es que estas pruebas de rutina se contradicen con las pruebas de rutina IEC. Por ejemplo, ni en la prueba ANSI, ni en la prueba IEC está incluida la prueba de rigidez dieléctrica del aceite. En ninguna. Esta prueba es una norma diferente que aquí le han colado y le han metido como prueba de rutina. Por otro lado, resistencia de aislamiento. Esta prueba, pues, de hecho, es bien complicada de caracterizar, ya les explico. Pero esta prueba está indicada solo en las ANSI, en la C5712 de la IEEE, pero no en la IEC. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo le pido al cliente que cumpla las pruebas de rutina de la IEC, al cliente, al fabricante, él no me va a dar ni el H ni el I. Si le pido que haga con las ANSI, me va a dar hasta el H, pero no el I. Me toca pedir con las INEN, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Ahora, las pruebas, modo sencillo, en realidad de rutina son simples. Miren lo que dice. Medición de resistencia de devanados. Yo les iré explicando cada prueba después ya con las formas en las que se hace, pero es sencillo. Prueba de resistencia de devanados es medir la resistencia eléctrica de las bobinas para encontrar cuál es el valor óhmico de esas bobinas. Prueba de relación de transformación de polaridad y desplazamiento angular. En esa prueba verificamos que lo que dicen las placas de voltaje sea verdad, que sea un 13.000 a 7.000, a 240, que sea eso, que sea sustractivo, aditivo, que sea de Y5 y Y0, lo que sea. Hay que verificar. Hay que hacer la prueba de cortocircuito. Ustedes ya han hecho. Esta sí la hicieron en la realidad, en lo que es el laboratorio de conversión. Prueba de cortocircuito y de ahí se saca el voltaje de cortocircuito y las pérdidas de cortocircuito, que es pérdidas con carga. Y la prueba de vacío, de la prueba de vacío se saca las pérdidas en vacío y la corriente de vacío o de excitación. Luego, la prueba de voltaje aplicado es prueba de voltaje de frecuencia industrial, es decir, prueba de aislamiento a los bushings con 60 hercios. Durante 1 minuto es en este tipo de pruebas también. No se debe haber fallas y eso es todo. Prueba de voltaje inducido o sobrevoltaje inducido. Esta prueba verifica el aislamiento de la bobina con un voltaje de diferente frecuencia. No hay que confundir lo que es el aislamiento propio de la bobina con el aislamiento del transformador. El aislamiento del transformador son los bushings que separan ahí los terminales del equipo. El aislamiento de la bobina es la bobina en sí, que tiene un nivel de voltaje que puede resistir. Por ejemplo, en la placa decía que ese transformador es de 12.700. Ese es el nivel de aislamiento de la bobina. Entonces tengo que verificar que resiste 12.700 voltios. Eso es. Resistencia de aislamiento con megaómetro para los trabajos de distribución y el factor de potencia para trabajos de potencia. Estas son dos pruebas dieléctricas que consisten en medir estas características. Y esto es lo que les digo, que aquí no hay criterios. En ninguna de las normas, bueno, la única que es la ANSI, que medio le comenta esto, no hay criterios. Por mucho menos hay criterio nacional. Acá abajo ya van a ver que de hecho, incluso ellos cuando han hecho referencia no han encontrado y simplemente no han puesto. Porque no hay criterios en el mundo. Resulta que la prueba de resistencia de aislamiento no es una prueba para transformadores. No hay criterios, entonces es bien difícil saber. Sin embargo, aún así se pueden observar ciertas cosas de ahí. Y prueba del aceite es para probar la calidad del aceite dieléctrico que tiene adentro. Ahora, las pruebas tipo son aplicado, además las de rutina, aplicar el voltaje de impulso, es decir, el aislamiento del bushing también se le prueba con la onda de impulso, de onda completa. Hacer la prueba de calentamiento y hacer la prueba de ruido. Son pruebas sencillas en realidad. Y las especiales incluyen ondas recortadas de impulso, es decir, los impulsos que se le aplican al transformador también pueden ser recortadas. Una onda recortada es algo así, donde la cola normalmente suele estar recortada. ¿Por qué se les prueba con ondas recortadas? Porque cuando los transformadores tienen los apartarrayos, las ondas suelen entrar recortadas. Entonces hay que observar también que el transformador pueda cumplir el aislamiento con ese tipo de ondas. Medición de impedancia de secuencia cero. Las impedancias normalmente se pueden descomponer en impedancias de secuencias. Ustedes cuando vean introducción a CEP, en el estudio de cortocircuito se utiliza impedancias en secuencia. Y la de secuencia cero es la que aparece cuando los terminales están puestos a tierra. Por las vías que va a tierra aparece esa impedancia. Entonces, típicamente transformadores en Y van a tener impedancia de secuencia cero. Medir de capacitancia entre devanados, la prueba de descargas parciales, prueba del cambiador de carga, medir los armónicos que produce el transformador
y verla que sea hermético. Estas son las pruebas especiales. Ahora, las que ustedes van a estar casi siempre relacionándose es las de rutina, porque estas son las que se deben ejecutar antes de instalar un transformador. ¿Quién hace estas pruebas? Son ustedes, a través de un laboratorio. Cuando vayan a instalar un transformador, le compran a un proveedor y tienen que llevar el transformador al laboratorio de pruebas más cercano. Por ejemplo, las distribuidoras, aquí la Quito, en Ambato, en Ibarra, tienen su laboratorio de pruebas de transformadores. Entonces los llevan allá, cuesta obviamente el servicio y después de eso de las pruebas tienen el protocolo de pruebas de rutina y si las pruebas son aceptables, pues pueden proceder a instalar el transformador. En la Poli también se puede hacer este tipo de pruebas, también brindamos ese servicio. Pero eso más bien que todo. Por eso es que para ustedes estas son las pruebas que importa conocer de qué son y qué valores deberían tener reportados. Ahora, aquí en esta norma, bueno, hay más definiciones. Otra cosa útil que es importante es esto de aquí. Las clases de calentamiento que tienen, por ejemplo, en el que vimos en la placa decía 65 grados de calentamiento, pero hay otros calentamientos como ven estos de aquí. Los transformadores de tipo H, por ejemplo, pueden calentarse hasta 115 grados y la mayoría de distribución que caen dentro de estos rangos hasta 85 grados. En esta tablita están los requisitos de ciertas características, no están de todas, pero como están normados aquí, eso significa que podría basarme a esto para aceptar. Por ejemplo, aquí habla de pérdidas, las pérdidas totales, las pérdidas con carga y las pérdidas en vacío. Dice que las totales deben ser más o menos más hasta un exceso del 6% de las declaradas, hasta un exceso del 10% en las de vacío y un exceso del 10% en las de corto, en ambas de las declaradas del fabricante. Entonces me voy al protocolo del fabricante, veo aquí y el fabricante dice que en la prueba medida en vacío ha sacado 145.7 vatios y 481.4 la de carga. La suma de los dos es las totales. Entonces, con esos valores del fabricante, cuando yo haga el ensayo, puedo contrastar y ver si está en esa tolerancia. Si está en esa tolerancia que dice aquí, se aceptaría los resultados de la prueba de pérdidas. En la prueba de relación hay otra. Relación de transformación dice que puedo escoger como tolerancia el más bajo de dos opciones. De más o menos el 0.5% de lo que declara el fabricante como relación de transformación o del 10% del voltaje de cortocircuito. Entonces, por ejemplo, aquí debería. Relación de transformación en todos los tabs ha hecho de aquí. Esta de aquí es la relación teórica que debería salir de ese transformador, 34 punto no sé cuánto. Esta es la relación que ha medido. Este es el error de la relación en cada uno de los tabs, 0.15% más o menos. Entonces, cuando yo haga la prueba, dice aquí que de lo que declara el fabricante de la relación que él declara de esta, de los 34, bueno, perdón, de lo que él declara de los medidos de los 34.090, puedo tener una variación de 0.5%. O si el voltaje de cortocircuito, el 10% del voltaje es menor a esto, dice que una de las dos opciones toma el valor más bajo. Pues me sirve esa tablita de ahí. Igual para el voltaje de cortocircuito, me da opciones aquí. El voltaje de cortocircuito ya le veremos cuando sacamos. Para trabajo de 2 devanados, con impedancias entre este valor, dice que es del 7.5%. Por ejemplo, en la placa que yo tenía acá, decía, ¿cuánto decía? 1 punto algo decía el voltaje de la Z de cortocircuito. Ese transformador monofásico es de 2 devanados. Uy, se descolgó. Ese que tenía en la placa era de 2 devanados. Sí, se cerró. Y está. Ese era de 2 devanados con una impedancia que me parece que estaba en 1.9. Entonces, desde esta opción de aquí, el voltaje de cortocircuito tiene que estar en 7.5% de tolerancia de lo declara. ¿Cuánto declara, por ejemplo, este proveedor? Este proveedor, prueba de cortocircuito. Este es el voltaje de cortocircuito, 154.3 voltios. Entonces, este sería el valor en el que puedo verificar esa tolerancia que me dice aquí.
En lo que es corriente de vacío, 30% de la corriente declarada. ¿Dónde está la corriente declarada? Prueba de vacío, aquí está, 0,96 amperios. Con 30% de eso puedo tener la tolerancia cuando yo haga la prueba. Eficiencia y regulación con las mismas, eficiencia con los mismos criterios de pérdidas, es decir, ¿cuánto? Más o menos 6% de las totales. Y regulación de acuerdo a la tolerancia para voltaje, con cortocircuito y pérdidas de carga. Y otra parte que suele ser útil aquí es esta parte de aquí. Lo que es la familia de normas, en este caso de las INEN, que tiene los métodos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la 13, dice cómo se saca las pérdidas de corriente, pérdidas y corriente en vacío. En la 14, lo que es pérdidas para monofásicos. La 15, para lo que es pérdidas sin carga en trifásicos. La 16, para sacar las impedancias y pérdidas con carga. La 17, para la relación de transformación. La 18, para medir las resistencias de devanados. La 19 para el calentamiento, la 25 para ensayos dieléctricos y la 29 para determinar el voltaje de cortocircuito. Igual eso está escrito acá. Entonces, por ejemplo, aquí es donde les digo, aquí dicen, por ejemplo, cada prueba, ¿no? Prueba de rutina, resistencia de vanados y me refiere a la norma que tiene el método, la 18, la 17, la de pruebas con carga según el tipo aquí. No hay la norma de voltaje inducido. Y la 18, no hay la norma INEN que me indique cómo hago la prueba de resistencia de aislamiento. Y no hay porque ellos no encontraron, y no encontraron porque no se hace para transformadores comúnmente esta prueba. No hay el método de aceite dieléctrico. ¿Por qué? Porque esa tampoco es una prueba de transformador, sino es una prueba STM de materiales. Entonces, me dejan a mí en un problema que estas de aquí me toca buscar a mí mismo, ¿no es cierto? Basado en una de las normas. Entonces, bueno, voy a ir empezando con cada una de esas. No les voy a... Esas normas que están aquí están en el documento. Si alguna vez quieren leerlas, las necesitan. Pero yo no voy a abrir tantas de esas porque no tiene sentido. Sino que directamente vamos, les voy explicando cómo se hace cada ensayo, según lo que indica esto de aquí. Los ensayos se hacen en un orden. Una secuencia que tiene la idea bien sencilla, que es detectar una falla. Y si yo detecto esa falla, no continúa la siguiente prueba, porque eso me indicaría que de pronto hay un daño interno en el transformador y las pruebas comienzan sin energía y terminan con energización del transformador. Entonces, si me salto la secuencia, le termino energizando al transformador con un defecto y me va a explotar. Entonces, yo le puedo detectar antes de eso. Ahora, imaginemos transformador monofásico aquí. Tiene la bobina de alta y la bobina de baja. Las dos bobinas de baja, ya. De hecho, acá dice que me refiere a la 2118 y a la 2118, como es tan antigua, me dice que mide la resistencia inyectando voltaje y corriente. Eso se hacía en la época que está escrito ese documento, donde medir la resistencia, la forma más precisa, siempre ha sido por ley de Ohm, inyectar un voltaje y una corriente. Pero ya no aplica en la actualidad hacer como dice la norma INEN, que me dice agarre una fuente de voltaje, agarre una fuente de corriente, ponga un voltímetro, ponga un amperímetro, y luego de eso calcule, y tengo que considerar la precisión del voltímetro, la precisión del amperímetro. Con tanta tecnología actual que tenga que hacer todavía eso, me parece sumamente ridículo. Entonces, este equipo que les estoy dibujando aquí se llama miliómetro, si es que llega hasta la escala de los miliohmios. Y si llega a la escala de los microohmios, este es un microómetro. Y a la larga, ¿qué es? Es un ómetro, que inyecta voltaje, que inyecta una corriente, mide el voltaje y por ley de Ohm me calcula. La utilización es sumamente sencilla. Tiene sus dos terminales como lo que ven en esta grafiquita de aquí. Se conecta a cada bobina, quieran medir una resistencia. Aquí tiene un botón test, se le presiona y comienza a tomar la medida. Aquí tiene unas escalas automáticas. Este es muy parecido al que tenemos en el laboratorio. Las escalas de aquí van desde un par de kiloohmios hasta los en el caso nuestro, hasta los microohmios. Aquí, por ejemplo, está marcando 1.82 miliohmios. Tomo la medida y se acabó. Esa es la resistencia de aquí. Ahora, esta prueba no tiene criterio.
Esta prueba es solo para medir. Pero en las pruebas de medida yo ya puedo detectar fallas. ¿Qué esperaría? Primero esperaría que la bobina de alta tenga una resistencia más alta que las de baja, para empezar. También, si tengo bobinas parecidas, ya sean los trifásicos o los monofásicos, por ejemplo, aquí hay dos bobinas parecidas, yo esperaría que las dos bobinas marquen resistencias parecidas, ¿no es cierto? Cercanas a ellas. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser que marque 63 miliohmios. Yo esperaría que la otra también marque cerca de 60 miliohmios. Y la otra le hago la prueba y me marca 2K. ¿Qué puedo detectar aquí? Falla en esta bobina, en alguna de las dos. Puede ser que esté abierta, carbonizada, cortada, qué sé yo. Entonces, yo solo en la prueba de resistencia solamente veo un valor, pero ya me puedo dar cuenta aquí que hay un daño. Y mejor sería detenerme aquí porque si procedo, puede ser que este daño a la larga esté porque se abrió la bobina y hay un cable suelto por ahí que puede generar un arco eléctrico. O, qué sé yo, aquí mido la resistencia y me marca 0 ohm directamente, casi 0. ¿Qué sucedió? Bobina en cortocircuito con algún terminal por ahí o entre ella misma, ¿no es cierto? Entonces, no es solo de coger y anotar los valores, sino que yo les analizo y me puedo dar cuenta rápidamente que estén sanas las bobinas, principalmente. Veamos cómo ha declarado el fabricante en el protocolo. Entonces, él debe haber medido la resistencia de los bobinados, ¿no es cierto? Aquí están los coeficientes que se utilizan para la medida de resistencia, pero directamente la resistencia aquí le llama bobinado mayor y bobinado menor. Es un transformador, recuerden que es un 13.8 a 122.40, así que tiene de la bobina de ¿cómo se llama? De baja. Y las dos bobinas de baja están marcando 4.6 y 5.6 miliohmios. Entonces están unos valores cercanos, mientras que la bobina de alta está medida respecto a los terminales y respecto a tierra. Entonces está medido 4 ohmios prácticamente. Entonces, entre la bobina de alta y la de baja hay una diferencia grande, está en ohmios contra los miliohmios y las bobinas de baja tienen valores parecidos. Y son lo que ha marcado el fabricante, como les digo, de este dato. Y bueno, está medido a una temperatura porque recuerden que esto de aquí tiene que la resistencia cambia con la temperatura. Ahora, esa es la prueba de aquí. Después de hacer esta prueba, esta prueba no es mayor cosa, se hace la prueba de resistencia de aislamiento, que es la prueba que les comento que se hace porque se debería hacer, pero no es una prueba que esté normalizada en la IAC. Aquí, en la IEC no hay. Les dejé la 6076, no le van a encontrar a la prueba de resistencia de aislamiento. Pero en la C571290 sí. Tanto lo que es resistencia de aislamiento como factor de potencia. La resistencia de aislamiento es una resistencia eléctrica y el factor de potencia es la relación de corriente resistiva capacitiva, tal como le conocen ustedes. Ahora, esas dos pruebas aquí solo me dice que se deberían hacer e incluso me dice lo que yo también ya les había comentado, que no es que sea una gran prueba en realidad, sino que tiene mucho al criterio del que está ensayando. ¿Dónde está prueba de insulation resistance? Aquí, en la página 56. Me dice que esta prueba se hace, ¿no es cierto?, cuando se especifica y son hechas para determinar la resistencia de aislamiento de los aislamientos individuales de las bobinas a tierra o entre ellos. Y esta resistencia se mide normalmente en megaohmios o puede ser calculada a través de la medición de un voltaje aplicado y una corriente de fuga. Y la nota 1 es la que me suele poner durante muchos años sigo buscando la referencia adecuada, que no hay en realidad hasta ahora. Es que, como dice aquí, la resistencia de aislamiento de un aparato es dudosa, o más bien tiene un significado dudoso, comparado con el ensayo dieléctrico de rigidez dieléctrica. ¿Cuál es el ensayo de rigidez dieléctrica? Los ensayos de voltaje aplicado que les he venido comentando hasta ahora, es decir, poner voltaje en aislamiento. Si ustedes quieren probar un aislamiento, saber que va a soportar los esfuerzos,
Le ponen voltaje y ven si se rompe o no se rompe. Esta prueba no me da esos resultados. Incluso aquí dice que esta resistencia de aislamiento está sujeta a amplias variaciones que dependen en el diseño, de la temperatura, de qué tan seco esté el material, de qué tan limpias estén las partes. Puede ser que las medidas caigan bajo de los valores que uno esperaría o de lo que declara el fabricante. Y eso puede significar en muchos casos que en realidad el transformador está bien diseñado, pero lo que no existen defectos, como dice aquí, pero que el ensayo se hizo en una situación en la que no está limpia, que de pronto hay humedades o elementos adicionales que están modificando la medida. Entonces, por un lado, no me permite de una manera adecuada decir que un aislamiento es bueno esta prueba. Pero, como dice aquí, puede ser útil para indicar que este aparato está en condiciones para la prueba dieléctrica. Que es todo esto de aquí. Es lo que les comento, que si bien no está normalizada, es decir, no hay el criterio de bondad, no me dicen cuánto debería marcar, no sé cómo calificar si el aislamiento es bueno, sí puede servir para calificar si es malo. Y es una prueba de precaución que me sirve para saber si puedo pasar luego a los ensayos dieléctricos. Entonces, pensando en un transformador monofásico, el transformador monofásico tiene el bushing aquí para ingresar con el terminal, ingresar el cable a entrar al transformador. En el otro lado tiene los bushings, los diferentes bushings de baja, entra con el cable y va al transformador. Y el tanque, que normalmente es la estructura metálica aterrizada. Entonces, para medir la resistencia, lo que yo hago es probar, por ejemplo, entre este punto y este punto deben estar aislados. Pongo un ómetro aquí y mido la resistencia. Entre este punto y este punto también pongo un ómetro a tierra y debería marcar una resistencia. Igual aquí. Entonces, en un transformador hay tres opciones. De alta a tanque, de baja a tanque y de alta a baja. No hay más opciones. Ahora, no puedo usar un ómetro cualquiera porque las resistencias son enormes. Para esto se utiliza un megaómetro. El megaómetro es un ómetro, pero que mide en escalas enormes. Para eso, el megaómetro inyecta un alto voltaje, que es voltaje de directa. Típicamente existen de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 voltios. Y el voltaje, mientras más alto es, me permite tener escalas más grandes. Entonces, por ejemplo, este de aquí, lo que tiene aquí en las escalas son los cables. Por ejemplo, yo aquí le selecciono y le digo que el equipo ponga 5 cables. Una vez que he seleccionado la escala, simplemente los terminales del ómetro son este punto más y el menos. Casi todos los megaómetros, sin importar la marca, tienen esos terminales. Digamos que yo quiero medir la resistencia de baja a tanque, entonces simplemente conectaría aquí. La polaridad es indiferente en un transformador. Baja acá y tanque acá. Y estaría conectado. Hay un cable adicional que aquí, como le llama, se llama guardia. Este cable sirve para aterrizar el punto extra que no tiene alto voltaje conectado. Entonces, por ejemplo, aquí, donde no tengo alto voltaje conectado es en este bushing. Cuando yo le inyecte voltaje por aquí, si es que falla el aislamiento, podría saltar un arco por acá. Y como yo voy a estar cerca del transformador, entonces puedo tener un pequeño daño por una descarga eléctrica a mí. Entonces el cable de guardia se pone en el punto tercero que queda libre. Y así está aterrizado. Este cable de guardia sirve también para descargar el voltaje que se queda cargado en el objeto. Cuando ustedes aplican un alto voltaje, que sea 5.000 voltios, se va a quedar cargado porque se convierte en un capacitor. Si no le descargan, ustedes van y meten la mano, pues sufren un choque eléctrico que se quedó cargado ahí en los bushings. Ahora, este cablecito le descarga. Esto con los megámetros nuevos. Si ustedes van y usan un megámetro un poquito más antiguo, no tienen este cable de guarda. Entonces, si alguna vez megan con eso, no vayan a meter las manos después de que le energizan con el megámetro, sino que tienen que usar un cable para descargar a tierra, al tanque, haciendo un cortocircuito como se descarga cualquier capacitor. Eso es una precaución. Si bien estos equipos no están diseñados para generar cargas como para matar a la persona, les va a doler. Así que, entonces, por experiencia, básense eso, porque no todos tienen megaómetros muy actuales. El megaómetro es un equipo muy utilizado en los trabajos eléctricos. El equipo se llama megaómetro, pero ustedes le van a escuchar tan común en la jerga como Meger.
Megger es la marca. Entonces es bien común que digan, vamos a usar un Megger. Y para muchos técnicos, de ingenieros incluso, todo Megger es un megómetro. Entonces es un Megger y creen que es un megómetro. Por ejemplo, este equipo de acá, este es un ohmímetro de marca Megger. Entonces ven, esto es un Megger, es un megómetro. O ven un telurómetro Megger, ya es un megómetro. Entonces es megaómetro. Realmente siempre les comento esto porque así hablan muchas personas en el sector eléctrico. Y ustedes tienen que saber que no es correcto eso. Si les dicen un Megger, casi 100% seguro que están hablando de un megómetro. Hay megaómetros Fluke, hay megaómetros AMC, no son Megger. Ahora, por otro lado, una vez que uno ya le conecta, simplemente tiene un botoncito de test, uno le presiona y comienza a inyectar el voltaje. Aquí sale una señal, por ejemplo, aquí me está diciendo que están inyectando 10.000 voltios, entonces incluso aquí sabe salir una alerta y este LED sabe encenderse de alerta. Depende del megaómetro, pero tiene siempre una alerta que me dice que está de alto voltaje. Porque si estoy inyectando 10.000 voltios, no se me va a ocurrir aquí ir a meter las manos, ¿no es cierto? También comienza a marcar la resistencia y, por ejemplo, aquí está marcando 20 teraohmios, que es una resistencia grande, seguramente por el aislamiento. Y aquí este tiene un reloj. El de nuestro laboratorio es muy parecido a este. Entonces tiene un cronómetro. Pero si tienen uno más viejito, les toca usar un cronómetro a ustedes de mano. No hay mayor problema por eso. ¿Por qué se usa un cronómetro? Porque en la prueba de resistencia de aislamiento se le mide la resistencia a 1 minuto. Y después del minuto se toma el valor y también se toma el dato de temperatura. Entonces necesitan saber a qué temperatura fue ensayado. ¿Por qué se necesita la temperatura? Porque la resistencia de aislamiento decae con la elevación de temperatura. Ustedes pueden ser que hayan hecho un ensayo en un laboratorio a un transformador nuevo donde está frío, pero esta prueba también se puede hacer como mantenimiento. Yo me voy a un sitio, le hago la prueba y el transformador está caliente, está a 60, 70 grados. Entonces no puedo esperar a que se enfríe porque le va a tomar mucho tiempo enfriarse. Entonces hay que hacer una corrección. La corrección, les dejé igual aquí uno de Megger, en este caso del fabricante, donde tiene una tabla de correcciones, que es la tabla aceptada para todo este tipo de correcciones. Y aquí está, por ejemplo, dependiendo del equipo. La prueba de resistencia de aislamiento es una prueba bien utilizada para cables y equipos rotativos, es decir, máquinas eléctricas rotativas. No tanto para transformadores, pero en todo caso está aquí. Y como dicen, miren, el factor de corrección es 1 a 20 grados. Quiere decir que la medida es referida a 20 grados. Pero ustedes pueden medir a la que quieran. Entonces, digamos que yo he tomado mi medida a 40 grados. Y ahí la resistencia a 40 grados me marcó unos 500 megaohmios. Yo tengo que referir esto a 20 grados. La resistencia a 20 grados serían los 500 megaohmios por el factor de corrección. El factor de corrección que está aquí para 40 grados, si no hay la temperatura, tengo que interpolar los datos, es 3.95, casi 4 veces. Entonces, la resistencia a 20 grados siempre es más grande, casi 4 veces. Estamos hablando de alrededor de 2000 megaohmios. Y con este valor es el que yo tendría que usar el criterio para saber si está bueno el aislamiento. Entonces, hacer el ensayo es fácil y es útil para hacerlo en sitio y evaluar qué tan bueno está un aislamiento, más o menos con lo que ha pasado el tiempo. Si yo hago esta prueba cada año, puedo llevar un registro de la resistencia de aislamiento y ver si el aislamiento ha envejecido. Sin embargo, también es susceptible de, como dice ahí la norma, de condiciones de contaminación. Entonces, para arriba es difícil saber si los valores son buenos, pero para abajo no hay duda. Entonces, si por ejemplo aquí la resistencia de aislamiento, que típicamente está en el rango de los megaohmios, me marca unos cuantos kiloohmios o unos ohmios, quiere decir que el aislamiento es pésimo, porque puede estar alterado, puede estar roto, puede estar fallando, contaminado, lo que sea. Pero si me marca una resistencia tan chiquita, no voy a pasar ni de loco a la prueba dieléctrica, porque en la prueba dieléctrica se va a destruir. Entonces sí puedo detectar que que el resultado es malo para abajo. Ahora, para calificarle como bueno, eso es difícil, dado que no está normado,
Pero sí está normalizada la prueba en el estándar 43 de la IEEE para lo que es máquinas rotativas. Para eso sí se utiliza este equipo. Y en las máquinas rotativas hay algunos criterios, y uno de los criterios que muchos ingenieros utilizan, no me agrada mucho a mi criterio, pero de manera rápida es bastante simple de saber, ¿no? Que es de por cada kilovoltio, 1 gigaohmio debería marcar. Entonces, por ejemplo, este transformador es de 13,8 kV, entonces debería marcar como 14 gigaohmios por lo menos, uno por cada kV. Ese es un criterio que utilizan muchos ingenieros. Tampoco yo podría decir que está mal, porque no hay algo que diga que esté mal. Sin embargo, tampoco hay algo que diga que eso es exacto. Entonces, ese podría ser un criterio para saber que el resultado es adecuado. Por otro lado, de toda la información que hay a nivel mundial, hay una norma estadounidense que generaliza para cualquier objeto de la red eléctrica, para lo que les dé la gana, no especifica. Lo único que dice es que lo típico es esto. Entonces, por ejemplo, dice, esta es la norma, la NETA ATS 2007, es norteamericana. Dice que, por ejemplo, si tienen, qué sé yo, este equipo, el nuestro, que estamos hablando, un transformador de 13,8 cae dentro del estándar de 15.000 voltios. Y debería hacerle la prueba con por lo menos 2.500 voltios en el megaómetro. Y debería darme al menos 5.000 megaohms. Eso es todo. Entonces, la diferencia, ¿no? Si yo uso este criterio, le acepto con 5.000 megaohmios, y si uso este criterio, le acepto con 14 gigaohmios. ¿Con cuál le acepto? Es difícil, no, en realidad no hay. Entonces, por eso, de hecho, esta prueba, muy difícil que tenga criterio de aceptación, pero sí de rechazo. Es decir, no vale, eso es facilito. Otra forma de que el megaómetro me permite saber que el aislamiento está bueno o malo es con el tiempo. Por eso es que esta prueba se hace a 1 minuto. Ustedes cuando le conectan van a ver cómo cambia la resistencia en el tiempo, y de hecho se puede registrar eso, porque los aislamientos se comportan según la polarización, como están estas curvitas de aquí. Aquí está. Una gráfica que dice todo. Entonces, la resistencia de aislamiento evoluciona en el tiempo en un buen aislamiento, como la curva de la izquierda. Mientras pasa el tiempo va subiendo. En 10 minutos todavía sigue subiendo. Mientras que un aislamiento, y como dice aquí, significa que probablemente esté bueno. No es que esté bueno, pero un buen aislamiento por lo general se porta así. Y un aislamiento que no es muy bueno, como el de acá abajo, por ejemplo, lo que dice tiene humedad o alguna agente que le está afectando, va no elevándose, sino que se mantiene, incluso decae con el tiempo. Entonces, es un indicador cualitativo, pero me permite saber que el aislamiento está en estas condiciones buenas o malas. El megaómetro y este equipo se utiliza más para cables y máquinas rotativas. Muy usado en distribución para probar cables aislados. Entonces, otro término de la jerga común. En lugar de, ¿cuál sería este proceso? Este proceso sería medir la resistencia de aislamiento. Como es tan largo de decir eso, el verbo que se utiliza, como este es un megar, el verbo es megar. Entonces, ustedes pueden ir a megar cables. Es tan común escuchar eso. A megar tableros, a megar barras, a megar máquinas, incluso a megar transformadores. Un megado, en término coloquial, es esto. Entonces, se utiliza muchísimo esta maquinita de aquí. Súper útil y sencilla de utilizar. Esta es la prueba de resistencia de aislamiento. Ahora, de la prueba de resistencia de aislamiento, yo puedo sacar los resultados que digamos que está malo. Digamos que entre el bushing de esta y tierra me marca un valor que yo considero aceptable. Entre los bushings de alta y tierra también están aceptables. Entre bushings me marca un valor dudoso. Entonces, ¿qué puede ser? Como las pruebas de los bushings individuales marcaron que son buenas, o creo que son buenas, entonces lo que está dudoso es lo que está dentro, ¿no es cierto? El aceite. Entonces, eso es lo que pasa a la siguiente prueba para verificar que el aislamiento interno, ¿sí? Que el aislamiento interno no esté en malas condiciones, es la prueba de rigidez dieléctrica del aceite.
Esta prueba que como vieron está puesto como prueba de rutina en la prueba INEN, se basa en métodos ASTM. Existen dos normas ASTM, la D1816 y la D877. La D877 es para aceite usado y la D1816 es para aceite nuevo. Las normas ASTM son normas internacionales y son normas de materiales. Por eso es que entre ellos uno de los materiales que existen en el mundo son los aceites. Y el aceite dieléctrico es uno de tantos materiales. La norma ASTM es de carácter internacional. Y yo les dejé a ustedes la D877 porque como estoy en mi casa, no puedo bajarme la 1816 para que la vean. Como ven, es una norma totalmente diferente de la organización ASTM. Y esta norma, esta prueba de aquí está el método. Por eso es que la INEN no pudo aquí especificarme a dónde verificar, porque ni siquiera sabían de dónde estaba este detalle de aquí. Como dicen, miren, de manera rápida, se aplica un voltaje AC que puede estar entre 45 y 65 Hz. O sea que es un voltaje de breakdown. ¿Qué es breakdown? Que voy a ver el arco. Entonces es un voltaje de frecuencia industrial. Ahora, las normas cuestan, como les he dicho muchas veces, las ASTM es bien difícil que ustedes puedan encontrar en Internet, es muy, muy complicado. Les dan de baja con mucha facilidad. Entonces, la Politécnica tiene un convenio con ACTM y ustedes pueden, cuando necesiten una norma, bajarse desde la Poli, simplemente con el Internet de la Poli. Entonces, alguna vez ese dato para que sepan, porque pueden ser que alguna vez estén en una tesis, en un trabajo particular que están haciendo ahí y no encuentran la norma CTM, ahí está. Ahora, ahí está la norma, pero en todo caso yo voy a ir resumido. ¿Qué dice la norma? La norma dice que ustedes necesitan un vasito de un material aislante donde le van a llenar de aceite. Dentro del vasito van a haber dos electrodos. Los electrodos pueden ser esferas, pueden ser discos o pueden ser estos de aquí que serían tipo casquete. Entre los electrodos voy a poner una fuente de alto voltaje de frecuencia industrial variable y voy a aplicar el voltaje, como dice que es una prueba tipo breakdown. Aplico el voltaje hasta que yo veo aquí el arco eléctrico entre los electrodos. Cuando veo ese arco, debo medir el voltaje. Los dos métodos de ACTM dice que haga 5 repeticiones. Eso significa 5 veces hago la prueba. Entre repetición y repetición debo esperar 1 minuto. Para que el aceite, una vez que se produce el arco, normalmente el equipo se desconecta y se apaga el arco. Entonces, hay que darle tiempo al aceite 1 minuto por lo menos para que se regenere, se desionice y otra vez poder aplicar. Se saca el promedio. Y el voltaje promedio debe ser mayor a 30 kV o mayor a 28 kV. Mayor a 30 kV si usan el método D877. Y mayor a 28 kV si usan el D1816. ¿Qué diferencia hay entre el método 1816 y el D877? Este usa discos de 1 pulgada. Es decir, los electroditos de aquí son un disco cilíndrico. Separación 0,1 pulgadas. Mientras que el 1816 usa casquetes. Este de aquí es el de 1816. Separados igual 1/10 de pulgada. Esa es la diferencia. Criterio de bondad excluyente. Quiere decir que después de que he hecho la prueba al aceite, el resultado tiene que marcar sí o sí más de 30 kV si es bueno. Y si no, no es bueno. Y punto. Luego, esta prueba se hace con un probador de aceites. Normalmente, como ven, lo que se necesita es un objeto de esta manera. Un vasito y una fuente de alto voltaje. Entonces, en la prueba de aceite, para eso es que tienen las llaves los transformadores. De ahí debo extraer el aceite y poner en el probador. El probador también hay de varias marcas, igual aquí. Hay un Megger de aceite, ¿no es cierto? Este equipito, nosotros tenemos también en el laboratorio de la Poli uno bien viejo, que es analógico, pero tiene los mismos elementos. Aquí está el vasito, donde aquí están los electrodos, el vasito se llena con aceite. Aquí están los electrodos metálicos del transformador. Entonces aquí lo que hay es un transformador variable de alto voltaje.
que típicamente llega hasta 100 kV. ¿Por qué llega tan alto? Porque el voltaje de un aceite nuevito tranquilamente les puede marcar 50, 60 o 70 kV. Entonces hay que tener suficiente voltaje. El lado de baja está alimentado por un autotransformador variable, que normalmente con un sistema motorizado aquí, automáticamente va poniendo el voltaje. Porque es cierto, eso me olvidé, el ensayo dice que debe hacerse a una tasa de 3 kilovoltios por segundo, no, por segundo, a esa velocidad. Entonces, uno con la mano, ¿cómo eleva a 3 kilovoltios por segundo? Se puede. Entonces, normalmente un motor calibrado a una velocidad eleva a esa velocidad el nivel de voltaje hasta que se produce la rotura. En los modernos como estos de aquí, es simplemente poner el aceite, programar 5 medidas y dejar que el instrumento esté ahí. Y en los viejitos como el de la Poli, pues como es manual, tienen que ustedes tomar la medida, resetear y mandarle a prender otra vez. Esperar el minuto y así. Estos de aquí tan nuevos que ya tienen comunicación wireless, tienen ahí, les imprime un recibito ahí con el voltaje promedio, incluso ya les da diciendo esto está ok o no ok. Entonces, es súper sencillo el equipo como para probar esto de aquí. Cuando quieran uno de estos, vale como $40,000 más o menos el costo del equipo. Los laboratorios de ensayos transformadores pues necesitan este equipo porque este equipo caracteriza el aceite dieléctrico. Y si yo no pruebo el aceite dieléctrico, estoy arriesgándome a que el aislamiento interno no funcione. Ahora, desde el punto de vista de la utilidad, ¿no? La norma, como les dije, es excluyente. O sea, si no marca 30 kV o 28 según el método, es malo. Caso de una anécdota personal que le sucedió al laboratorio de la empresa eléctrica de la Quito. Yo le conozco al ingeniero que es jefe de ese laboratorio, entonces él me llamó una vez a una de las tantas visitas que he ido por ahí arriba. Y entre las conversaciones que teníamos me mandó regalando una muestra de aceite con un favor. Me dijo que lleve el aceite y mida en mi laboratorio para que le dé verificando la medida. Pues yo llegué, marqué en mi laboratorio, hice varias repeticiones y el aceite no marcaba más de 15 a 16, en el mejor caso 16 kV. Conclusión del aceite, el aceite estaba en pésimas condiciones. ¿Por qué me pidió que le verifique si él tiene un equipo más nuevo que el de la Poli? Porque en el de él también marca 15 kV. Entonces, él estaba con un miedo, y bueno, con justa razón, es porque el aceite que me dio era nuevo. Estaba sacado de tanques de aceite que les han vendido a la empresa eléctrica de Quito. Y marca 15 kV. ¿Por qué marca 15 kV? Porque no vale el aceite. ¿Y por qué no vale el aceite? ¿Cómo verificaron cuando recibieron el aceite? Y ahí es la razón de todo. No verificaron cuando recibieron el aceite. ¿En qué se basaron? Y esto les puede pasar a todos ustedes en la vida. Se basaron en que hicieron el proceso de compra pública y toda la vaina que hay atrás de eso. Y pidieron al fabricante que le entregue los ensayos de laboratorio. Pero este es un ensayo de rutina. ¿Quién debía hacer? El cliente. Y más aún si tiene dudas del proveedor. El proveedor fácil le entrega un protocolo. Estos de aquí son los protocolos de un proveedor. Miren ahí, un documento firmado por el proveedor que dice una prueba tipo cumple eso. Pero recuerden que es una prueba tipo. En cambio, yo en una aceptación debo hacer una de rutina. Y habían vendido como 100 tanques más o menos de aceite. Ustedes conocen los tanques de metal, son los tanques de 55 galones, estos que parecen barril, tanques de lata, tanques llenitos de aceite. Es una cantidad grande de aceite que tienen en el laboratorio de arriba. Para rellenar transformadores a medida que van envejeciendo se les puede hacer cambios de aceites. Entonces, ese era el objetivo del aceite. No probaron y teniendo el equipo. Y ahora, ¿cómo le comprueban al fabricante que fue falla de él? Ya no pueden. Pues ya verificamos con 2 probadores que el aceite está en malas condiciones. Entonces ahí, pues bueno, una solución sí tienen, aunque les va a costar mucho dinero. Yo no sé si lo solucionan alguna vez. A los aceites se les puede restaurar, se les puede restituir la calidad por medio de procesos de regeneración, con su respectivo costo. Tendrían que regenerar todo ese aceite que está en malas condiciones para poder utilizarlo. Y por otro lado, no creo que lo hagan eso. Yo estaba conversando igual ahí con los ingenieros, ¿no? Hablando de eso. Y preguntaba, pero bueno, ya nada, ya tienen ese aceite malo, por lo menos está guardado ahí hasta que algo decidan qué hacer. Resulta que sí lo están usando.
Y yo digo, ¿y en qué están usando este aceite de aquí? Me dicen, pues es que estamos usando para llenar transformadores de 6300. Les digo, ¿por qué? Pues porque el aceite soporta 15.000, los transformadores de 6300 solo tienen 6300, entonces también, si no es muy bueno el aceite, pero sí soporta el voltaje del transformador. Y yo casi me voy al suelo de la impresión, porque primero no sé de dónde salió ese criterio tan sacado de la cabeza de alguien que con ese criterio puede decir que el aceite está bueno. Mientras no haya un estudio ni una norma que diga lo contrario, ¿cómo puede decir? Este criterio de aquí es criterio de aceptación de un material. No tiene que ver con el voltaje del transformador. Lo que prueba esto es la rigidez dieléctrica de un material. Y lo que dicen estos probadores, después de haber hecho miles de ensayos, normalmente una norma en el mundo, es que un aceite en buenas calidades es esto y que menos de eso no es de buena calidad. Entonces, da igual que le ponga el aceite a un transformador de 500 kilovoltios como a un transformador de 6300, debería tener aceite de buena calidad. El criterio de esta persona está confundiendo como si el nivel de descarga del aceite fuera el voltaje nominal del equipo que está aislando. Y no tiene nada que ver. Porque a la larga, ¿qué está aislando el aceite? El aceite está separando dos bobinas. ¿Cuál es la peor condición que pueden tener? Que venga un impulso por medio de un rayo. Un impulso que va a establecer un voltaje entre bobinas tranquilamente. Para el 6300 del bill me parece que es 95 kV. Entonces, este aceite no aguanta ni 15 kV. Cuando esté en condiciones normales, tal vez ya, claro, tal vez el aceite no pase nada, no haya descargas porque el transformador a 6300 está tranquilo ahí. Pero si algún rato se pasa un impulso de este vuelo, ¿ese aceite va a soportar? No va a soportar nada. ¿Qué va a suceder? Arco eléctrico aquí porque se va a romper el dieléctrico. Y si es que no hay protecciones, claro que hay que considerar que siempre están protegidos los sistemas, que van a saltar las protecciones. Pero en el peor caso que les puede pasar, y que también sucede mucho en el sistema de distribución, es que las protecciones no suelen estar correctamente dimensionadas. De todo se ve. Explosión, incendio, destrucción. Antes de terminar, otra de esas anécdotas chistosas, porque todo esto me ha pasado en base de más de 6 años de experiencia ahí en el laboratorio de la Poli, de todo tipo de cosas que he visto. Por este tipo de desconocimientos tan sencillos que yo les comento a ustedes, para que alguna vez cuando sean ingenieros no sean tan ingenuos. Viene el señor, este ingeniero que le explotó el transformador, ¿no? Dice, le energizamos y explotó. Yo, qué pena. Y me trae un vasito de aceite. ¿Me podrá dar haciendo un ensayo al aceite para ver si el aceite era el culpable del aislamiento? Yo digo, es posible que el aceite haya estado en malas condiciones y es una de las principales razones. Que explote un transformador puede ser por falla de aceite o fallas de aislamiento en los bushings, principalmente. Entonces, digo, sí, y me da el vaso del aceite, ¿no? Un aceite negro, ahí como sacado de un carro. Y le digo, ¿y este aceite? Es el aceite del transformador quemado. Le digo, pero no sea, se hace la prueba del aceite antes de energizarle o con la muestra del aceite nuevo, ¿no? Él no tenía ni una sola muestra de aceite nuevo porque todo el aceite ya había puesto en el transformador. Y después de que se incendió, pues bueno, ya se había apagado, se quedó carbonizado y ahí le sacaron el aceite. ¿Qué ensayo le pudo hacer al aceite carbonizado? Sí, está quemado. Entonces, no pude ensayar, pero me late a mí que no hicieron el ensayo del aceite dieléctrico, que se basaron simplemente en lo que un fabricante les provee. Por eso son importantes este tipo de ensayos. Entonces, hasta aquí esta rigidez dieléctrica del aceite he avanzado a comentarles hoy. Aunque no les comenté un poquito de la regeneración más, desde la regeneración les comento la siguiente clase. Y en la siguiente clase ya vemos los siguientes ensayos, terminamos y concluimos la práctica en esta situación. Eso sería todo por hoy, chicos. Ya ha sido casi las 6. ¿Alguna duda final previa antes de desconectar? Ya saben, todo lo demás les dejo en el aula virtual, como siempre. Cualquier duda, pregunta, siguiente semana también. Pasen una buena tarde, cuídense. Hasta luego, chicos. Buena tarde. Hasta luego, Inge. Gracias. Luego,